Bueno, conversaremos con el diputado Julio García Serpa, quien es diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, además vicepresidente de la Comisión de Política Interior. Bueno, pudiéramos decir, Julio, que hay varios temas en la agenda de trabajo. Hay uno que es el político electoral, que es importante, ¿no? Porque uno comienza a sentir que se mueven de nuevo las piezas, está la expectativa, en este caso, de que se fije una fecha para las elecciones presidenciales. La pasada semana, el día viernes, se entregó lo que ustedes discutieron a nivel de la Asamblea Nacional, con creo que 27 propuestas de fechas, no hubo un consenso definitivo. ¿Cómo observas la situación y por qué, te haría esta primera pregunta, no hubo ese consenso que se anunciaba al principio? Bueno, no, yo creo que más allá del consenso es demostrar la diversidad que hubo ahí, la diversidad de propuestas. Hay propuestas que hablan desde el mes de abril, Sí, como incluso de propuesta marzo. del calendario electoral, hasta finales de año, noviembre, diciembre, 27 fechas. En este diálogo es importante, Carlos, buenos días, saludos a todos, señalar, aquí participaron 39 organizaciones políticas y partidos, organizaciones políticas, participó las principales cámaras industriales, Fedecámara, Feindustria, Conindustria del país, comerciales e industriales, estuvieron los sectores religiosos, los sectores académicos, sindicales, representantes, trabajadores, por cierto, por supuesto, y los movimientos sociales. Esto creo que yo lo más valioso de este espacio que se está generando desde la Asamblea Nacional con el doctor Jorge Rodríguez, quien dirige este espacio de diálogo, es la incorporación de distintos sectores de la sociedad al diálogo. Porque el diálogo político creo que no puede, y lo hemos venido trabajando, no puede quedarse en un tema solo de las élites políticas o de los partidos políticos. La sociedad en general, en este caso, en un país como el nuestro, está siendo afectada, entre otras cosas, por ejemplo, por las sanciones. Y es importante que haya y se genere un gran consenso y una gran unidad nacional en que nosotros podamos superar estos escenarios. Lo que se dio aquí, y yo siempre lo pongo, a este sector de los partidos, aquel G4 y esto le llamaban la mesita, ¿no? Dice, no, está la mesita. Y fíjate ahora la mesa que se está conformando, el espacio de diálogo político tan interesante, tan importante, quienes suscriben ese documento y cuál está resultando ser la mesita. La mesita pareciera que es el sector pequeño que cada vez son menos. Sin embargo, ellos en algún momento, Julio, participaron, claro, en compañía de la mediación de Noruega, estuvieron reunidos, hablaron en forma general de que las elecciones deberían realizarse en diciembre. No lo hicieron como propuesta formal, no lo entregaron quizá como propuesta formal, pero fueron llamados y asistieron al final, ¿no? Sí, ellos fueron como el espacio que existe de mediación entre Barbados. Sí, por el tema del acuerdo de Barbados, desde luego. Pero, ¿qué es importante de esto, Carlos? Este sector es un sector que pareciera que la Constitución la utiliza a conveniencia, como una camisa, ¿no? Ahorita si queremos ir al marco electoral, nos llama la atención, queremos llamar a votar, esta vez sí nos gusta el CNE, las salidas electoral. Sin embargo, hay dudas tiene incertidumbre, porque digo que sin embargo hay dudas e incertidumbre, porque hay una candidata escogida en un proceso primario que se celebró el 22 de octubre del año pasado, pero resulta ser que la candidata está inhabilitada. Entonces, ¿cómo hacer? Me imagino que ellos tienen un dilema, ¿no? Bastante sí, bueno, ahí difícil, es un tema, ¿no? un tema de ellos, ¿no? De ese sector, fíjate, ahí pareciera que hay un capricho de esta señora, pero eso es un tema de ellos. Ellos tienen que buscar un candidato que tenga las condiciones, que esté apto, según la ley y la Constitución, para participar en el proceso electoral si es que quiere. Pero no podemos ver como que esta es la oposición. Hay diferentes oposiciones. Ese sector, te digo, cada vez más pequeño, cada vez tiene menos apoyo, cada vez hay más gente que está buscando la vía democrática, la Constitución y la solución pacífica. La defensa de nuestro país, de nuestro territorio, de la Guayana Esequiba, de nuestros recursos, hermano. Qué delicado lo que está pasando con Citgo, lo que se pretende hacer con Citgo, lo que pasó con nuestro avión de Entrasur la semana pasada, un avión que nos fue robado, confiscado por el gobierno de los Estados Unidos, robado, secuestrado, y lo picaron como chatarra. Esas imágenes las vimos. Un avión que vale casi 100 millones de dólares, que era de todos los venezolanos, que servía para traer vacunas, medicamentos para el país, para llevar insumos al interior del país, al Amazonas, lo decía el presidente en esta semana. Entonces, nuestros recursos, y eso debemos recordar, porque todo esto está en el marco del Acuerdo de Barbados. Y el Acuerdo de Barbados decía, entre otras cosas, que había que defender los intereses vitales de la República, la Guayana Esequiba y nuestros recursos en el extranjero. Eso no está pasando. Hoy, por ejemplo, Citgo corre el riesgo de ser embargada por distintos acreedores que no son legítimos en los Estados Unidos, por malas prácticas que tuvo el señor Hernández, que fue este procurador de fantasía que nombró Guaidó, que para lo único que sirvió fue para que
se apropiaran o pretendan apropiarse, en este caso, de 14.000 millones de dólares que vale Citgo y que es una empresa de todos los venezolanos que están en el exterior. Ese riesgo está allí presente, incluso recién hubo una decisión, sin embargo, interesante de evaluar sobre los bonos 2020 de parte de un tribunal de Nueva York, donde decía que eso es vinculante a PDVSA Holding, a PDVSA, a Citgo y todo ello. Sin embargo, decía que sobre o bajo la ley venezolana es que debería entonces, eso no es desfavorable para el país, debería manejarse todo lo que son los reclamos que se realizan sobre los bonos 2020. ¿Qué es lo que sucede? Había un patrimonio, está el patrimonio de la República, esto lo hablamos la otra vez, estuvimos aquí, y el patrimonio de PDVSA. En eso, a nivel internacional, acreedores de la República pretenden cobrar con el patrimonio de Citgo o PDVSA Holding esta deuda. Esto pasa porque, y lo dice la propia sentencia, la Corte del Agua, porque Juan Guaidó y su gente administraron discrecionalmente recursos de PDVSA, que es una empresa, y por ello están permitiendo, y lo ha dicho la Corte, que se cobre de PDVSA estas deudas que tenía la República y que no se han podido pagar, entre otras cosas, por las sanciones, porque nosotros no hemos podido renegociar nuestra deuda como lo hace cualquier país del mundo que cae en una situación financiera. Julio, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando con el diputado Julio García Serpa. Bien, continuamos conversando con el diputado Julio García Serpa, vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Bueno, hablábamos del tema Citgo, esto es vinculante con hechos que tenían antecedentes que conversábamos, el tema electoral, etcétera, etcétera. Por cierto, ¿qué impacto pudiera tener, Julio? Se aproxima el 18 de abril, que es la fecha donde culminarían teóricamente, o culminaría este proceso de flexibilización de las sanciones. ¿Qué puede pasar a partir de esa fecha y cómo puede impactar en el país políticamente y en la economía nacional si se reimponen las sanciones, ya sea parcial o globalmente? Sí, bueno, fíjate, nosotros, los Estados Unidos ha querido plantear como un ultimátum, como un mandato, como un tutelaje, esta acción o esta fecha, ¿no? Hay diferencias en el gobierno americano sobre eso, que se han hecho públicas, sí, además. Seguramente, ahí el Partido Demócrata, el Republicano, hay diferentes posiciones. Sin embargo, nuestra posición, y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, es que nosotros no aceptamos chantaje. Nosotros estamos cumpliendo con el acuerdo. Los que no han cumplido con el acuerdo de Barbados son ellos. Los que no han devuelto los recursos que debían ser utilizados por organismos multilaterales para la inversión social y humanitaria en el país son ellos. Los que no han defendido Citgo son ellos. Los que no han defendido el Esequibo son ellos. Entonces, nosotros hemos cumplido con lo que nos corresponde. El parte del acuerdo de Barbados se hablaba de ir a la sala político-administrativa y que hubiese un pronunciamiento sobre algunas candidaturas. Eso se ha cumplido y que se respetarían además los resultados que de ahí salieran. ¿Qué es importante, Carlos? Y que yo creo que es lo que está pasando. Debe haber un acuerdo de interés nacional. Lo que está pasando en la Asamblea, que sigue llegando gente que no son chavistas, el presidente de Fede Cámara, Hansel, no es chavista. El de Corindustria tampoco, ni ninguna de mucha de esa gente, los rectores que estuvieron ahí, rectores de las universidades autónomas que estuvieron en la Asamblea Nacional. Hay un gran interés en que el país avance. Está proyectado un crecimiento del 10% para este año con cifras modestas, que pudiera ser mayor si continúa. El incremento ya pasar el millón de barriles, pasar el millón de barriles de petróleo. Todo esto depende, por supuesto, de que porque las sanciones no se han acabado, lo que hubo unas pequeñas licencias a las 932 sanciones que hay, que nos han permitido... flexibilidad. Nos han permitido, y esto no sucede porque los Estados Unidos nos cayeron en gracia, porque ahora somos amigos. Esto sucede porque los Estados Unidos lo necesitan, porque hay un gran lobby detrás de esto, las empresas petroleras que dicen hasta cuándo nos van a tener así. Hay un contexto internacional también en Venezuela que empuja eso, ¿no? El contexto de la guerra, geopolítico, todo lo que sucede. Y empresas que tienen inversiones en Venezuela que le dijeron hasta cuándo tú vas a seguir con esa estrategia, que lo que terminó fue un nicho de corrupción, que lo que terminó fue un desastre, esa dualidad de gobierno, ese gobierno de Narnia, que fue un gran nicho de corrupción, que hoy nadie dice, nadie participó ahí, todo el mundo, Juan Guaidó siempre lo digo, estaba solo en esto, ahora nadie se responsabiliza por lo que pasó, que Primero Justicia, que quiere poner un candidato, tiene la presidenta de la Asamblea Nacional de Narnia, que sigue manejando recursos de Venezuela, millones de dólares que han manejado. Entonces, ese es un país, o una pequeña parte del país. El resto del país quiere que esto siga adelante, quiere que el país siga en paz, en seguridad ciudadana como la tenemos hoy, que siga creciendo la economía, que mejoren los servicios públicos, que mejoren los salarios, que estamos trabajando para ello, pero para esto es necesario que nos quiten las amarras. Ahora, si es el planteamiento que te hacía, si se renovaran esas sanciones, Julio, ya sea, repito, parcial o globalmente, ¿cómo impactaría esto, por una parte, en la economía?
Habría que ver. Si se toman parcialmente, algunos dicen, bueno, no va a abarcar todo lo que es la actividad petrolera y gasífera. Ahora, ¿qué puede ocurrir entonces en lo político? Estamos en un año que va a entrar ya en lo político electoral finalmente. Sí, bueno, obviamente el que algunas de esas licencias retrocedan va a afectar la economía del país. Nosotros, sin embargo, debo decirte, ¿están preparados? Nosotros hemos construido todo un andamiaje. Porque si pasa, pues, ¿no? esto tiene menos de 6 meses. Recordemos que estas licencias son para 6 meses. Hace 6 meses atrás nosotros igualito veníamos con sanciones levantando la industria petrolera, subiendo la producción, buscando proveedores. Esto lo que hace es que sea un poco más fácil, que nosotros, por ejemplo, no tengamos que vender, como nos ha tocado, el crudo con descuento. Si hay un precio internacional, nosotros tenemos que venderlo por debajo, que tenemos que venderlo escondido, que tenemos que triangular para recibir el dinero. Todo lo que ha pasado y lo que ha generado que esta gente, estos irresponsables, que hoy no tienen la capacidad, porque este señor Julio Borges y ninguno de estos personajes tiene la capacidad de decir, ya se acabaron las sanciones contra Venezuela. Le entregaron el mandato político, le entregaron su capital político, aquel que tenían, a los Estados Unidos. Y hoy decide qué pasa en Venezuela con las sanciones de Estados Unidos. Joe Biden no tiene la abuela aquí en Tucupita, ni en Altagracia Orituco, ni en Coloncito, Estado Táchira, ni tienen dolientes aquí, ni Donald Trump, ni Marco Rubio, ninguno de ellos. Ellos le entregaron, es la gran irresponsabilidad de esta gente, lo que pasó. Por eso es que están donde están, hermano. Y es necesario que hoy el país se dé cuenta de quiénes vienen trabajando, quién puede solucionar los problemas. En las encuestas, si algo dice las encuestas, que la gente cree que el único que puede solucionar los problemas es el presidente Nicolás Maduro. Bueno, hay diversas encuestas. No, pero la realidad, sobre las cosas que hoy pasan. Cualquier otro personaje no garantiza estabilidad política para el país, ni económica. Mucho menos esta señora. Te iba a preguntar, Julio, esa investigación que se desarrollaba en la Asamblea Nacional de una comisión que involucraba a CID con las declaraciones de Donald Trump en aquel momento, que dijo que lo que le interesaba era el petróleo venezolano, que pudieron haber invadido, todas esas cosas que se dijeron. ¿En qué marcha? ¿En qué ha quedado? Hay una segunda comisión, nosotros estuvimos en la primera que tiene que ver con todo lo que hizo la Asamblea Nacional 2015-2020. Hay una comisión que está investigando más a profundidad, porque aquí responsabilidad por quienes, por ejemplo, votaron y mandaron cartas al mundo y dijeron, bueno, por favor, cierren las cuentas de Venezuela, cierren el financiamiento a Venezuela, porque antes de las sanciones todo eso se generó y eso fue producto de esta Asamblea Nacional. Y hay responsabilidad personal por cada una de las personas que emitió declaraciones, que votó en esa Asamblea Nacional, y hay una gran cantidad de diputados de esos que están aquí, muchos de ellos todavía viven en el país tranquila y campantemente y andan por ahí haciendo política cuando tienen gran responsabilidad en lo que ha pasado, y hoy nadie dice nada, nadie tuvo que ver con eso, que es sumamente delicado. Bueno, ya veremos, habrá oportunidad de seguir conversando sobre este y otros temas, porque ya el ambiente político, como suele decirse, se está calentando. Es muy genérico, pero bueno, ya habrá oportunidad de conversar. Julio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, al regreso de Arte y Espectáculos en lo Actual.